Hola, buenas. En este video tutorial vamos a ver cómo se realiza una animación de sistemas SCADA, concretamente en 2 dimensiones, y vamos a ver cómo se hace. Bien, podríamos decir o podríamos dividir que para animar los sistemas SCADA podemos crear un SCADA básico con botones y visualizadores, la puesta en marcha de un motor, por ejemplo. Cada uno de estos apartados tiene unos tutoriales que probablemente iremos colgando en sucesivas ocasiones. Luego está el SCADA estático, que es simplemente poner una imagen de fondo y ponerle unos pilotos y unos pulsadores que den animación a la instalación. El SCADA dinámico, con cambio de pantallas completas, que sería que cada pantalla sería una situación de lo que sería del movimiento de la máquina o el conjunto de elementos. Es decir, si tenemos muchas, pues habría que poner muchas pantallas. Si tenemos muchos componentes, quizás es el más tedioso. Luego es cada dinámico con cambio de imágenes locales, que son las imágenes, por ejemplo, un cilindro está activo, pues el cilindro se extiende o se recoge. Y luego está el punto 4, que es el que nos vamos a detener hoy, movimientos dinámicos continuos, que vamos a intentar, por ejemplo, a los cilindros, darle un movimiento para que se asemeje a la realidad. Y luego, en quinto lugar, o en sexto, si empezamos desde el cero, pues sería en escala de 3 dimensiones y ya sabemos que no es dibujo, que son modelaciones, ¿no? Como utiliza Factory o el programa NT, entre otros. Bien, por lo tanto, nosotros vamos a utilizar este ejemplo, que sería un par de cilindros y con el propósito de desplazar una pieza sentido directo. La animación sería tal que así. En principio, vamos a control L, vamos a verlo más grande aquí. La idea sería de esta animación sería que se coloca la pieza, le damos Start, se activa el vacío se puede activar después cuando el read, el sensor magnético inferior del cilindro A llegara también. Eso ya sería a gusto del programador. Se activa el cilindro A, llega, adhiere la pieza, se activa el sensor magnético A1, se anula la alimentación de la electroválvula del cilindro A, se eleva, se activa el cilindro B, la electroválvula, lo desplaza y libera la pieza, anula el vacío, etcétera, hasta la vuelta, hasta el retorno, digamos. Bien, esta sería la animación que vamos a proponer. Lo primero que tenemos que hacer es disponer de los dibujos. Se ha utilizado este programa en concreto, pero se puede utilizar cualquier otro programa que usted disponga para realizar lo que serían las animaciones. Lo primero que se requiere de un fondo. Este es el fondo que se va a colocar. Tiene que ser un fondo de manera que sea estático, si esto no se va a animar. Luego, la electroválvula sí que se va a animar, la electroválvula en activo también. El cilindro también tiene que ser independiente, puesto que se va a desplazar a lo largo del dibujo. Las ventosas, la pieza, el vacío activo, el vacío sin activar, el pulsador de Start, Reset, la alarma, Stop, en fin, principalmente. Esto sería, digamos, los componentes básicos para poder realizar esta animación que estamos proponiendo. Bien, el siguiente paso ya es empezar a programar. Vamos a utilizar concretamente este ejemplo. Se va a realizar con Codesys, pero la explicación sirve perfectamente para cualquier otro sistema de visualización. Si conocemos WinCC o conocemos el Vigio Designer de Schneider, etc. Es decir, lo que aquí se va a explicar sirve perfectamente para cualquier sistema, puesto que no está, digamos, destinado a una marca en concreto. Bueno, fíjese de qué manera partimos. Vamos a partir con 2 deslizadores. Todos los sistemas de animación disponen de un slider, de un deslizador, y nosotros lo que vamos a cuadrar es cualquier movimiento lo vamos a cuadrar de 0 a 100 con un slider. Es decir, primero vamos a mover lo que realmente queremos que finalmente ocurra con la aplicación real, con la máquina en marcha. Nosotros lo vamos a simular, pero lo cuadramos todo de 0 a 100, de tal manera que luego todo lo que ocurra se va a encajar en estos números, siendo 0 el inicio del recorrido y siendo 100 el final del recorrido, tanto para el movimiento del cilindro como para el movimiento de las ventosas, etc.
Entonces, en primer lugar, hemos creado un programa. El programa, pues note que no, o sea, no hemos programado nada y hemos creado una subrutina dedicada para el escada. En esta primera parte, esto lo vamos a ir ampliando. En esta primera parte teníamos la previsión de crear un temporizador TON y TOF para realizar unos movimientos continuos, pero quizás la manera más cómoda es hacerla con un if, como veremos ahora después. Bueno, en primer lugar, por lo tanto, hemos dicho que el TON y el TOF, en principio, lo vamos a omitir. Y el contador también. ¿Vale? Es una opción, lo he puesto para que aparezca en el vídeo porque es relativamente fácil realizar una animación con el cómputo de un contador. Sin embargo, vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, el movimiento de los cilindros. Bien, movimiento del cilindro, aquí tenemos del cilindro A y del cilindro B. La multiplicación que se le ha realizado, esto sí es concretamente, esto sí depende concretamente en este caso del sistema que vamos a utilizar. El códice concretamente, pues para elevarlo para arriba hay que hacerlo por negativo y, por ejemplo, tía portal pues no lo hace así. Entonces, esto es simplemente adaptar el slider que va de 0 a 100, adaptarlo para que el movimiento sea exactamente la carrera que yo quiero que ocurra. Lo ponemos en marcha y vamos a ver cómo funciona esto. Bien, la idea, como decimos, es que se va a mover un cilindro y nosotros hemos calculado que el 0 a 100 de un slider, de un deslizador, se corresponde con el movimiento de un cilindro desde la carrera que nosotros deseamos del principio a fin. Y lo mismo ocurre en este caso, con el movimiento de las ventosas. Si lo movemos todo el conjunto, pues también se desplaza. Entonces, con esta simple acción, o sea, recuerde que lo único que hemos hecho ha sido esta parte. Esta es parte. La parte de arriba ahora mismo no la vamos a tener en cuenta. Es decir, simplemente con esta pequeña multiplicación, ¿vale? Le hemos aplicado movimiento de la coordenada y de la coordenada x. Tenga en cuenta también que esta pieza va a tener movimiento de coordenada x, pero esta, concretamente la ventosa, va a tener movimiento de coordenada y, que se va a desplazar verticalmente, y movimiento de coordenada x, que se va a desplazar sentido directo e inverso. Por lo tanto, pues simplemente todos los programas lo tienen. En esto no me quiero entretener mucho porque, insisto, este tutorial es perfectamente válido para cualquier marca, porque todos tienen esto. Movimiento X y movimiento Y. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos conseguido el movimiento de estas dos, digamos, de los elementos principales. A continuación, vamos a cambiar, voy a abrir otro programa con una ampliación de la programación. Bien, en este segundo programa, el SCADA ya lo hemos agrandado un poco más. Seguimos sin programar nada, es decir, la programación ahora mismo no me interesa. Este video tutorial se refiere al movimiento de elementos en dos dimensiones y el movimiento de los cilindros ya lo conocíamos y ahora indica aquí, dice el movimiento del cilindro B, los sensores se activan de manera automática al llegar a los extremos. Bueno, esto se puede hacer o no. Lo que hemos pretendido hacer aquí es que los sensores magnéticos de los extremos se enciendan automáticamente cuando el cilindro está, en este caso, recogido o está extendido. O en el caso del cilindro B, si está en su posición inversa o la posición directa. Le hemos colocado unas lámparas para que se vea más claro. Estas lámparas luego habría que borrarlas. Este se correspondería con el sensor magnético B1, que sería el extremo del cilindro B, y este con el sensor magnético B0, que se correspondería con el cilindro, digamos, el recogido totalmente en la parte inversa. Bien, ¿cómo se ha hecho esto entonces? Bueno, en principio cada movimiento se ha utilizado con un if doble. La primera parte es que si se activa la electroválvula B+, y no está el sensor en la condición, entonces el movimiento del cilindro será el mismo movimiento del cilindro más 1. ¿Qué conseguimos con este más 1? Conseguimos que el desplazamiento se vaya realizando a pulsos. Pero si el autómata es rápido, y lo son, normalmente va a generar un movimiento continuo bastante interesante y no se van a notar los saltos. Yo estoy utilizando un simulador, pero más o menos se ve bien. Esta sería la primera parte, es decir, con esta parte, con el primer if, lo que se consigue es el movimiento, digamos, continuo.
¿Y qué ocurre? Que cuando llegamos al máximo, recuerde, en el anterior programa graduábamos de 0 a 100, pues cuando llego a 100 lo que hago es que activo el sensor lo activo automáticamente y como aquí está como condición, deja de moverse. En cualquier caso no se iba a mover más porque ya estaba limitado por el deslizador. Sin embargo, con esto evitamos que en la cuenta, la fórmula, movimiento más 1, pues siga funcionando. Es decir, esta fórmula se va a detener. Lo mismo ocurriría, la fórmula, en este caso es exactamente la misma para el cilindro B. Bueno, y para el cilindro A, ¿vale? Estamos hablando del cilindro B, lo que sería tanto la parte de la ventosa como la parte del cilindro en sí. Y para el cilindro A, pues como decíamos, la fórmula es la misma, simplemente adaptado a este cilindro. Lo ponemos en marcha y vemos el funcionamiento. Bueno, en principio, note que tenemos activo el sensor magnético a B0 y el A0. El A0 y el A1 lo he puesto aquí para que se vea más claro. Si activamos manualmente, note cómo ahora cambia, se desactiva el sensor magnético, se activa el sensor magnético. ¿De acuerdo? Y también aquí podemos ver el movimiento, aunque ya esto ya lo tenemos hecho, que luego se eliminará, pero ahora mismo lo podemos ver. Y de cualquier forma también podemos ver el funcionamiento del cilindro, en este caso el B sobre el A y el desplazamiento del A verticalmente. El programa, pues lo podemos abrir un poco para que se vea claro. Es decir, la idea sería el activar los sensores magnéticos siempre que el valor sea igual o menor a 0 y el sensor magnético opuesto cuando el valor sea igual o superior a 100, que fue la graduación que se hicieron con los deslizadores. Bueno, esta sería la siguiente parte de cómo realizar un movimiento. Ya tenemos hecho los movimientos continuos. Note que el movimiento realmente pues, funciona bien, no funciona a saltos. Y ahora pues lo ideal sería acoplarle unos sensores, unos dibujos, unos rectángulos y eliminar estos pilotos que nos han servido como test. También hemos colocado dos interruptores a modo de test para activar el cilindro, en este caso la electroválvula del cilindro A y la electroválvula del cilindro B. Esto luego evidentemente se eliminaría porque la activación debe provenir de lo que sería del programa en sí. ¿Vale? Abrimos un nuevo programa y vemos el siguiente avance. Bien, en este avance de la programación ya hemos colocado un interruptor más para activar el vacío y hemos colocado ya dos electroválvulas, una sin activar y otra activada. La animación realmente cuando son elementos discretos, es decir, un booleano, es bastante simple, es un intercambio de imágenes. Entonces aquí, pues sencillamente tengo una encima de otra y lo que hago es intercambiar la imagen en función de la activación. Por lo tanto, el sentido es bastante simple de hacer. Y luego ya hemos eliminado lo que serían los sensores magnéticos, se han colocado unos rectángulos que cambiarán de verde a rojo. Los colores obviamente están a discreción, a lo que el programador desee. Y luego pues hemos puesto la visualización de estas tres electroválvulas. El resto de programación era la que teníamos. Realmente esto se podía haber omitido, simplemente se podía haber vinculado en la animación de la visibilidad de la electroválvula a la propia electroválvula, es decir, a más, V más, B más, etcétera. Sin embargo, es preferible generar una variable para la animación porque en caso de alguna modificación de la misma, o que se ponga en tres estados, una electroválvula, por ejemplo, con centros cerrados, ya sí habría que utilizar un poco más de programa. Entonces, lo ideal es disponer de una variable individual para cada una de las animaciones, aunque, insisto, en esta ocasión se podría haber omitido perfectamente esta parte del programa. Bueno, la ponemos en marcha y lo comprobamos. Bueno, ya tenemos entonces aquí, note los sensores magnéticos, interesante. Ahora no estaría activo ninguno y luego al final se activa. Esto se queda bastante clarificador, yo creo, para una instalación. Y digamos que funciona a la perfección. Y luego en el tema del vacío, pues igual. ¿Vale? Simplemente intercambio de imágenes y ya está. Bueno, por lo tanto, finalizamos esta pantalla y pasamos a la siguiente.
¿De acuerdo? Hasta ahora ya tenemos animados los cilindros, las imágenes, los cambios discretos, etcétera. Bien, en este panel vamos a ver la animación de la pieza. La pieza es importante, esta programación es importante porque nosotros podemos activar manualmente la aparición de la pieza. También se podría hacer a través de un sensor, en este caso un sensor de vacío. Note, si conoce los sistemas de automatización, sabrá que principalmente se componen de un sensor magnético que es capaz de detectar si existe aspiración. Si no existe aspiración, significa que la pieza está mal colocada y entonces pues el sistema automáticamente deberá decidir si sigue con el resto del programa o genera un aviso de alarma. En este caso, pues se ha puesto un sensor para identificar que existe vacío y un otro sensor de activación, también simulado con un interruptor, que lo que vamos a simular con este es que hay pieza. Es decir, si hay pieza se puede generar el movimiento y si no hay pieza, pues no. Vamos a ver el programa. El programa del movimiento, dice movimiento de la pieza es el mismo que las ventosas restando la diferencia de altura. Esto es importante también. ¿Por qué tenemos que restarle la altura? Le voy a restar la altura de 100. Recuerde que trabajamos con números de 0 a 100, con lo cual es bastante más fácil. El movimiento de la pieza, hemos generado ya variables nuevas para mover la pieza. El movimiento de la pieza, cuando la ventosa baja, es decir, desciende totalmente hasta el sensor a 1, si luego quiero que la pieza se adhiera a esta ventosa, el movimiento será el mismo menos 100. ¿Por qué? Porque cuando se ha extendido totalmente, tiene 100, valor de 100. Recuerde los deslizadores que utilizábamos en el primer programa. Luego el movimiento es el mismo siempre, pero menos 100. Bien, lo ponemos en marcha y lo vemos. Bien, lo primero que hacemos es generar la pieza. Generamos la pieza y bajamos el cilindro. ¿Vale? Una vez que esté abajo, vamos a forzar manualmente el vacío y el sensor que decíamos antes. Se activa el sensor y ahora, pues al elevar el cilindro, pues ya lo adhiere. Note aquí el programa, siempre va a ser, por aquí lo tenemos, siempre va a ser el valor menos 100. Y el movimiento es el mismo, insisto, el mismo movimiento. Hemos necesitado de una marca auxiliar para la activación, es también importante esto. Una marca auxiliar que cuando llega abajo se produzca el vacío. Si no ha llegado abajo no se va a producir ese vacío. Si no, la pieza se movería todo el tiempo. Entonces, para provocar que la pieza empiece a moverse cuando llega abajo, se le han colocado unas condiciones, que concretamente son que tiene que existir pieza, que tiene que estar el auxiliar, que el auxiliar lo genera el sensor magnético del cilindro extendido, del vástago extendido, y por supuesto que está el sensor que decíamos antes, el sensor de vacío, que también está en marcha. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces ya el if funciona bien. Si no, pues no podría realizar el movimiento. Bueno, ya tenemos esto aquí, vamos a moverlo, lo desplazamos hacia el otro lugar, bajamos abajo. ¿Y cómo podemos liberar la pieza? Pues la vamos a liberar diciendo que el sensor no funciona, que el vacío tampoco. Entonces la pieza se entiende que ahora cuando suba hacia arriba, pues se puede desplazar y la pieza ya la ha dejado en su sitio. Bien, podemos cogerla igualmente. Bajamos abajo. Cuando llega abajo decimos que se activa el vacío, se activa el sensor de vacío y ahora ya, pues sí podemos cogerla y nos la podemos desplazar. Bueno, y ahora ya pues llegamos al principio y podemos liberarlo, soltamos sensor, soltamos vacío y lo subimos y estamos al principio y podemos la pieza hacerla desaparecer. Bueno, el vídeo se está extendiendo un poco, pero ya vamos a terminarlo. Entiendo que si usted lo está viendo es porque le interesa y entonces no importan 5 minutos más. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Bueno, en esta última pantalla ya vamos a programar. Se ha creado una subrutina en GraphZ. Note ya que desde el programa principal ya se ha llamado a la subrutina SCADA y a la subrutina GraphZ. El GraphZ que se ha realizado es bastante simple, como vamos a ver ahora. Es una funcionalidad totalmente lineal, ¿vale? No hemos puesto ramas alternativas ni paralelas. Se podrían generar todas las, todas las opciones que usted crea conveniente. En este caso no le estamos dando mucha importancia a lo que es el programa. Ya hemos comprobado que todas las
todos los movimientos del SCADA funcionan como más o menos queríamos. Y ahora, pues sencillamente lo que hemos hecho ha sido eliminar todos los interruptores que teníamos para generar los movimientos manuales. Ya se ha habilitado el pulsador de Start, la alarma, el pulsador de Stop, Reset, etcétera. El automático manual, en principio, y la activación de línea, esto pues no ha sido necesario. Y luego, por lo tanto, se ha generado el grace y una pequeña subrutina en la cual vamos a generar una variable que hemos llamado condiciones iniciales. Es decir, ¿qué son las condiciones iniciales? Se tiene que cumplir que el cilindro esté recogido totalmente. El cilindro A tiene las ventosas recogidas, por lo tanto tiene que estar activo el sensor A0 y el cilindro tiene que estar también en la posición B0. Si se cumplen estas dos condiciones, se genera una variable que hemos llamado CI, condiciones iniciales. Si ello no ocurre, se activa el pulsador de reset, resetearía las electroválvulas. En este caso no tendría mucho sentido, ya que son monoestables. Habría que pensar que podrían ser biestables o una electroválvula con centros cerrados, etcétera. Todas las posibilidades que se pueden generar. Y una vez que esto ocurre, pues se generan las condiciones iniciales y a funcionar. Bien, por lo tanto, ya que lo tenemos, aquí vemos, estas serían realmente las variables principales que se han utilizado. Estas serían las variables que tiene el PLC. Tenga en cuenta que estas variables no tienen en principio nada que ver con las variables de la animación, ¿de acuerdo? Y en el grace no hemos utilizado ninguna variable. Todas son variables generales. Estas son, como indico, incluso a excepción de la variable pieza y probablemente a la variable CI tampoco. Estas serían las variables vinculadas a lo que serían las físicas, variables input y variables output del controlador a emplear. Bueno, lo ponemos en marcha y vemos el funcionamiento. Bueno, ya lo tenemos arrancado, entonces colocamos la pieza y le damos a Start. Se entiende que las condiciones iniciales se cumplen, por lo tanto automáticamente baja, le he colocado 2 segundos, se eleva, se desplaza a la derecha, suelta, libera la pieza. Bien, vamos a ver, lo vamos a colocar de nuevo y lo vamos a ver ahora, pero vamos a verlo con el GrabZ a la misma vez. Bueno, lo vemos en marcha, colocamos la pieza, vamos a Start, aquí ya puede ver el recorrido del grace, se activa el vacío, pasan 2 segundos, se eleva, llega al sensor a 0, se desplaza hasta el sentido directo, llega hasta la 1, pasan 2 segundos, libera la pieza, se recoge y estamos otra vez en condiciones iniciales, simplemente que la pieza la hemos desplazado. Ahora, pues el programa automáticamente podría generar una nueva pieza, podríamos activar el pulsador de stop, que aquí todavía no aparece, etcétera, etcétera. Bien, con esta última parte hemos terminado este video tutorial que hemos llamado animación de sistema SCADA en 2 dimensiones. Espero que os sirva para algo.